Bienvenidos a este nuevo video tutorial, en este caso de la parte de inglés, la Unit 1, Unidad 1, que se titula Locations Cities. Locations es un término que se refiere a localizaciones, puntos de referencia en un mapa. Cities, todo el mundo lo conoce, es una palabra que significa ciudades en plural, porque en este tema pues vamos a tratar sobre todo el vocabulario de la ciudad, de los puntos en el mapa, cómo indicar direcciones y moverse en un mapa. Vamos a empezar con el índice. Nuestro primer punto es la fonética. En inglés la palabra pronunciación se dice pronunciation. También existe la palabra fonética que se diría phonetics. Es importante siempre conocer cómo se pronuncia en el idioma para luego poder construir oraciones y sobre todo que nos entiendan al hablar, que es lo más importante. Vamos a empezar a distinguir dos tipos de vocales en inglés, cortas y largas. Ya veremos que es fácil y empezaremos en este tema por la vocal I corta y larga y la vocal U corta y larga. De entrada debemos explicar que en inglés, aunque tenemos las mismas vocales que en español, tenemos realizaciones cortas y largas de cada vocal, con lo cual eso complica un poquito más la pronunciación, pero con las indicaciones que se van a dar en el tema y los ejemplos lo vamos a comprender perfectamente. Entonces vamos ya a nuestra parte de fonética. Y lo primero que vamos a ver es la distinción entre la vocal I corta e I larga en inglés. Siempre vamos a distinguir fonéticamente en los símbolos fonéticos. Los dos puntitos siempre significa que se alarga la vocal. Entonces la I larga siempre va a venir representada por dos puntitos. Quiere decir que vamos a pronunciar una I un poquito más larga de lo normal. Bueno, para empezar, vamos a explicar que en inglés cada vocal tiene su sonido corto y largo. En este caso, la vocal I se puede pronunciar de forma larga, como digo, prolongando el sonido I, y de forma corta, igual que en español, una pronunciación muy parecida a la I española. Lo mismo también sucede con la vocal U, que veremos después. A veces no sabemos cuándo debemos pronunciar a simple vista, en una palabra que no conocemos, cuándo debemos pronunciar una vocal larga o corta, porque el inglés es una lengua, como veremos, llena también de excepciones. Muchas veces a cada cuantas reglas podamos estudiar siempre va a haber muchas excepciones, con lo cual nos podemos volver un poco locos, pero sobre todo con las indicaciones que vamos a dar aquí nos va a resultar un poquito más fácil. Si tenemos una serie de reglas que nos ayuden a saber cuándo pronunciar de forma larga o corta, va a ser más sencillo. Vamos a tener en cuenta las siguientes reglas que ahora vamos a explicar mediante una serie de ejemplos. Vamos a fijarnos en estas dos palabras muy básicas. El pronombre personal it, como vemos aquí en el símbolo fonético, es una I corta, it, ¿vale? Que es un pronombre personal que se refiere a un objeto o una cosa, a veces se traduce por ello o no se traduce. Y luego un verbo muy conocido en inglés, que es el verbo comer, que se pronuncia eat, ¿vale? Estas letras EA en inglés se suele pronunciar una I larga cuando la encontramos en muchas palabras, aunque ya digo que hay excepciones a esta regla, como veremos después. Entonces, entre estas dos palabras podemos diferenciar sonidos: it, que es corto, y la palabra eat, que es más largo. Vamos a ver reglas. Por ejemplo, empezamos con el sonido I corto, que es muy fácil de distinguir. Siempre lo vamos a pronunciar como la I española y lo vamos a encontrar en inglés en prácticamente todas las palabras que tienen una I latina entre dos consonantes, como todas estas: pin, bin, this, clip, tin, chip, ¿vale? Muy fácil de pronunciar, no tenemos ningún problema. Algunas de las palabras que decimos aquí nos suenan ya. Normalmente suelen ser palabras monosílabas. También encontramos la pronunciación I corta cuando tenemos el grupo UI en inglés, como por ejemplo
build, building, builder. Todas las palabras que están formadas por este vocablo, build significa construir, entonces building es edificio, construcción, y builder, todas las palabras terminadas en ER, significa la persona que hace algo. Entonces builder en este caso sería la persona que construye, es decir, albañil, constructor, ¿vale? Aquí tenemos señalada esta I que, como va entre consonantes, es una I corta, por eso building tiene dos I cortas, aquí en este grupo UI y aquí también. En raras ocasiones, como en este ejemplo, una U puede pronunciarse como una I latina, o sea, como el sonido I corto en inglés. Por ejemplo, esta no se dice busy ni busy, sino busy en inglés, que significa ocupado, busy, ¿vale? Si yo quiero decir, por ejemplo, estoy ocupado, pues se dice en inglés I'm busy, ¿vale? No se dice busy ni nada de eso. La Y en inglés también se pronuncia como una I corta, ¿vale? Como vemos aquí en este ejemplo también, que la Y normalmente se pronuncia como una I corta, busy, o por ejemplo la palabra feliz en inglés, contento, que se dice happy, termina en una Y, esa Y es una I corta, ¿vale? Vamos a pasar ahora a la I larga. En inglés, como sabéis, se ponen dos puntitos para indicar que esa vocal es larga, ¿vale? Por ejemplo, vamos a encontrar la I larga en palabras que llevan dos es, como por ejemplo estas, ¿no? Se pronunciarían meat, feet, peep, cheese. En inglés se utiliza la palabra, curiosamente, cheese para cuando la gente se hace una foto y sonríe. Nosotros decimos aquí patata, no sé por qué, pero bueno, en inglés es cheese, ¿vale? Meet, de ahí viene la palabra meeting, que utilizamos mucho en español, que es para una reunión, un acto público, significa encontrarse, reunirse en inglés. Feet es el plural de foot, que significa pie, en este caso feet es pies, ¿vale? En plural. También palabras que llevan EA, con algunas excepciones como vamos a ver después, se pronunciarían con I larga, como por ejemplo meat, cheat, leak, cheap, ¿vale? Meat es carne, cheat es hacer trampa, leak es una gotera, ¿vale? Y cheap, una palabra básica que significa barato. Algo barato siempre se dice cheap, ¿vale? Y caro se diría expensive, expensive, escrito expensive, ¿vale? También vamos adquiriendo vocabulario a medida que vamos pronunciando. Finalmente, aquí encontramos a veces palabras donde la palabra en sí termina en una vocal E, pero se suele pronunciar con I larga. Suelen ser palabras de una sola sílaba, por ejemplo, me, be, she, he. Como veis, suelen ser pronombres personales: me, yo, a mí; she, ella; he, él; y be, que es un verbo básico en inglés, ser o estar, ¿vale? También para la edad, tener años, ¿no? Por ejemplo, vamos a recordar cómo se dice la edad en inglés. Si yo, por ejemplo, quiero decir que tengo 30 años, se utiliza el verbo be conjugado, ¿no? Se diría I am 30 years old. No se dice I have en ningún momento, ¿vale? Siempre con la edad, verbo to be. Hay excepciones a estas reglas, como por ejemplo, vamos por poner un ejemplo, a veces palabras que tienen EA pero no se pronuncian con I larga, como por ejemplo break, que significa romper, o recreo, descanso, ¿no? Give me a break, dame un descanso. O la palabra steak, que significa filete, ¿vale? Vamos a pasar con la pronunciación de la U corta y de la U larga. La U corta suena como el sonido U español, pero la U larga pues habría que alargarlo un poco más. U, ¿vale? U. Vamos a probar con estas dos palabras, dos imágenes que tenemos aquí. Zoo en inglés, que no se pronuncia zoo, sino su, 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 ¿vale? Esa Z es un poco rara, pero vemos que se pronunciaría zoo con esa doble O, es una U larga. Y azúcar, que no se dice sugar, sino tiene esa S, es una pronunciación un poco especial, tiene que ser aspirada, como si fuésemos a mandar silencio, ¿vale? Es sugar, 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 ¿vale? Eso es una U corta. Vamos a ver ciertas reglas. Por ejemplo, fácil, la U corta como se pronuncia como una U española. Por ejemplo, muy fácil,
solemos encontrar la U corta en palabras monosílabas que tienen la U entre dos consonantes. Siempre, por ejemplo, como put, push, full. Todas esas son U entre dos consonantes, casi siempre, por no decir siempre, no podemos decir siempre, 90% de los casos es una U corta, ¿vale? Put, verbo poner, push, empujar, y full, como si jugamos al póker, pues significa lleno, completo, ¿vale? O también si vamos a repostar a una gasolinera o en el salpicadero del coche, siempre tenemos en la gasolina F y E. F es full, lleno, E, empty, significa vacío. O U también se pronunciaría en palabras como vamos a ver ahora o después en el temario de este tema, verbos modales, ¿vale? Siempre que tengamos OU se suele pronunciar como una O corta. Por ejemplo, esta palabra no se dice cold, ni cold, ni nada de eso. Se dice could. La L no suena, could. Es una O corta, igual que aquí. No se dice should, ni nada por el estilo, se dice should. La L no suena. Tampoco la L suena aquí, would, ¿vale? Que es una U corta, que lleve OU, ¿vale? Casi todas las palabras que lleven OU suele ser una U corta. Could, should, would. Pasamos a la U larga, que como sabéis se pronuncia más prolongada. Solemos encontrarla en palabras que llevan la grafía doble O. En inglés, por ejemplo, esto no se dice bought, ni boot, ni nada por el estilo, sino es una U larga. Boot, prove, shoot, lose. Boot, sabéis que es bota, prove es prueba, shoot, disparar, de ahí viene chutar, shoot, lose, que es perder, ¿vale? Esas son grafías que llevan la U larga en la pronunciación. Ahora pasamos a las excepciones, hay muchas, pero nos vamos a detener en estas. Con la doble O, por ejemplo, book, que significa libro, es una U corta, o foot, que es pie, una U corta. Esta es de las más raras que existen, no se pronuncia blood ni nada por el estilo, sino blood, ¿vale? Tiene que ver con los vampiros porque es la palabra sangre en inglés, ¿vale? Se pronuncia blood, no se dice blood ni nada por el estilo. Y esta palabra que es una U corta, wood, que significa madera, también bosque, wood, ¿vale? Siempre corta, que se parece en la pronunciación, o más bien es la misma pronunciación que esta otra palabra, aunque se escriba diferente, wood, ¿vale? Lo mismo. Vamos con esta grafía UE, que suele aparecer en estas palabras y también en la palabra pegamento en inglés. A ver cómo se diría pegamento en inglés. Se dice glue, escrito glue. No se dice glue, ni true, ni blue, ni nada por el estilo. Entonces estas palabras se pronunciarían con U larga. Blue, true, glue, pegamento, ¿no? Glue escrito, glue, true, que significa verdad. Verdad o falso en inglés es true o false, ¿vale? Y blue, el color azul, ¿vale? Bueno, pues nos recordamos que hace falta practicar, no solo nos podemos quedar con esta explicación a nivel teórico, entonces necesitamos ejercicios para poner en práctica estos sencillos ejemplos de pronunciación en inglés. Con esto finalizamos este punto del tema y nos meteremos en un siguiente vídeo de lleno en los verbos modales y en la parte gramatical del temario.